Bueno, muy buenos días. Comenzamos el pleno extraordinario previsto para esta mañana. Primer punto del orden del día. Bueno, debemos disculpar la presencia del concejal, el señor Márquez, por motivos laborales. Dicho esto, el primer punto del orden del día es la creación urgente de una mesa para analizar la solución más factible y todas las medidas compensatorias del proyecto de cierre de la S40. ¿Qué ha dicho la comisión, señora delegada? El punto se ha visto con los votos a favor de Andalucía por sí y las abstenciones de PSOE y PP. Sí, buenos días. En enero de 1998 se remitía la memoria resumen del estudio informativo de la autovía SE40 de circunvalación del área metropolitana de Sevilla para iniciar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Si bien no es hasta el BOE número 181 de 30 de julio de 2001 cuando se publica la resolución de 27 de junio de 2001 de la Secretaría General de Medio Ambiente por la que se formula declaración de impacto ambiental del estudio informativo de la autovía SE40 de circunvalación del área metropolitana de Sevilla, cuarto cinturón, sector suroeste, tramo entre acceso de Cádiz, CN4 y de Huelva A49 de la Dirección General de Carretera. En el año 2001, esta declaración de impacto ambiental, de todas las alternativas que se ponen en estudio, descarta en la fase A, o sea, desde el inicio, la construcción de puente y se decanta en todas las opciones viables por el túnel, que es la opción que causa menos impacto visual, acústico, ambiental y de todo tipo. Ahora, casi 23 años después, todos hemos visto el devenir de este proyecto, cómo se han tirado más de 10 millones de euros en los túneles que al final se van a tapar y nos sale el Ministerio en aquello de que la verdad es la realidad, no la verdad, que uno puede decir una cosa cuando es Pedro Sánchez y otra cuando es presidente, pues ahora resulta que ya todo ese impacto ambiental, todo ese impacto visual, todo ese impacto arqueológico, todo ese impacto sobre la fauna que causaba el puente, pues ahora ya parece ser que ha desaparecido y ya no hay tanto impacto, o mejor dicho, hay impacto, se reconoce, pero perjudica a un pueblucho, nos vienen a decir. El impacto es sobre un núcleo urbano muy pequeñito, con lo cual, como efecto colateral, es asumible por el Gobierno de España, que se aguanten en definitiva los coreanos y coreanas. Pero no solo eso, si ya en el 2001 el impacto era importante, ahora lo es mucho más porque se ha elevado la cota del puente, con lo cual va a afectar más a todo el entramado, en este caso urbano, que es el que está más próximo, que es el de Coria del Río. Por lo tanto, nosotros entendemos que esto no es más, por desgracia, que un ataque a Coria, y lo que subyace en el fondo es simple y llanamente una nueva patada hacia adelante para seguir mareando la cuestión, como he dicho, y no me he equivocado, enero de 1998, y estamos en enero de 2024, y seguimos estudiando, y como digo, no es más que hará falta el dinero para pagarle a los socios catalanes y vascos, y vamos a inventarnos un nuevo estudio, vamos a inventarnos una nueva vía, y ahora pues el dinero que iba para Andalucía, que iba para Sevilla, que iba para Coria, lo destinamos a quien nos dan los votos para seguir teniendo 600 asesores, un montón de ministros, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es más que volver a estudiar este tema, que ya, sorprendentemente, tenemos una Secretaría de Estado específica que se llama Agenda 2030, pues ya la Agenda 2030 para el puente de Coria se tira a la basura. Aquí el tema de la economía circular, el tema del respeto al medio ambiente, de bajar el CO2 y demás, esto se ha tirado y ahora lo importante es que el túnel y el puente, el gran impacto son que cuesta 1/3 de dinero que hará falta, como digo, para pagar a los socios catalanes y vascos. Por lo tanto, nosotros lo que decimos es que esto es un nuevo engañabobo y la propuesta que se trae desde la alcaldía es la creación urgente de una mesa donde estén presentes el Ministerio, la Consejería implicada de la Junta de Andalucía, la Autoridad Portuaria de Sevilla, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y los alcaldes de los municipios de Palomares, Coria del Río, Dos Hermanas y Sevilla,
para analizar la solución más factible y todas las medidas compensatorias del proyecto de cierre de la SE40. Segundo, volver este ayuntamiento, como ha hecho ya en reiteradas ocasiones, a mostrar su apuesta por los túneles, así como por las medidas complementarias que se deben de establecer en el supuesto del desarrollo del proyecto para nuestro municipio y notificar estos acuerdos a todos los entes implicados. ¿Intervenciones? Señor Parrado. Nuestro voto es favorable. Entendemos que es un daño que se le está haciendo a nuestro pueblo y a la provincia de Sevilla en sí, y las excusas que se han puesto son peregrinas, porque la única excusa que hay es que el túnel es más caro que el puente. Esto es algo que se llega tramando desde el año 2018. Todos recordaréis que en 2017 el ministro Fomento, Íñigo de la Serna, Méndez de la Serna, perdón, habló de que en el año 2018 comenzaría la construcción del primero de los túneles en un foro del Diario de Sevilla. ¿Y qué ocurrió entre ese 2017 y el 2018? Moción de censura al gobierno de Mariano Rajoy. Inmediatamente todos los recursos del Estado pues pasaron a pagar a los socios de Pedro Sánchez. Hoy esperamos que el Partido Socialista pues que siga en la línea en la que se ha mantenido históricamente en este ayuntamiento, y ha sido en defensa de los túneles para Coria. Desgraciadamente parece ser, con la enmienda que ha puesto, que ha variado ha habido un cambio de opinión en sus planteamientos, y avalará pues la propuesta del gobierno de Pedro Sánchez, que es coger el dinero que venía destinado en este caso a la S40, a los sevillanos y los más afectados, los corianos, y pagar sus deudas políticas para mantenerse, no sabemos si unos meses, una semana, unos años, bueno, hasta que diga el señor Puigdemont en el gobierno. La excusa es bastante peregrina y creo que no se puede tomar a la gente por tonto. Si se habla claro, te podrá gustar más o te podrá gustar menos. Se puede decir que, mire, creemos mejor el puente porque es más barato. Y ya está, es una excusa que nos podrá gustar más, nos podrá gustar menos, pero por lo menos nos están diciendo la verdad. Pero hacer un informe diciendo que los camiones que van a retirar la arena del túnel contaminan más que un puente que va a estar ahí, pues esperemos que muchos años si se hace, o esperemos que no se haga y haya un túnel, pero que si se hiciera, estuviera muchos años pasando todo el tráfico de camiones de Huelva a Cádiz, y decir que los camiones que van a quitar la arena van a contaminar más, pues me parece que es intentar tomarle el pelo a la ciudadanía. Por lo tanto, nosotros vamos a votar a favor la propuesta que trae aquí el gobierno, como históricamente ha hecho este grupo, pero no solo este grupo, sino todos los grupos municipales de este ayuntamiento, de diferentes tendencias políticas, y votaremos en contra la modificación que presenta el grupo socialista, porque entendemos que es darle la razón a un gobierno que está castigando a los coreanos una vez más. Muchas gracias. Señor Díaz. Buenos días. Bueno, el grupo socialista se une a los coreanos que dicen que el cerramiento de la C40 se haga cuanto antes, porque llevamos años esperando la finalización de esta construcción, y eso es cierto. Coria del Río no puede tener un alcalde que está siempre en la confrontación y nunca al lado de las soluciones, solo y exclusivamente por un interés político. El alcalde de Coria está más dedicado a lanzar mensajes medioambientales negativos que a gestionar y solucionar, por ejemplo, los afectados en la contaminación de la barriada del Guadalquivir. Este pleno es una cortina de humo para evitar los errores que desde el equipo
de Gobierno de Andalucía por sí están cometiendo en los últimos meses. El equipo de Gobierno ha decidido presentar alegaciones constantes al proyecto de la construcción de un puente que cruce el río Guadalquivir, basándose en unos criterios sin base real alguna, en el sentir de la generalidad de los vecinos y vecinas de Coria del Río. El Partido Andalucista ha sido el único que ha hablado de la construcción de un puente históricamente a través del río Guadalquivir a la altura de Coria. Y quiero recordar que son los únicos que han hablado de un puente en nuestro pueblo. Otros hemos estado del lado de los informes técnicos, donde se vería reflejado cuál sería el proyecto más seguro para el cerramiento de la C40. Los andalucistas, después de pedir durante años un puente, ahora piden un túnel. En este sentido, quiero poner de manifiesto lo que dice el informe del Boletín Oficial del Estado. No se puede decir solamente lo que le conviene a una parte y ocultar otra de este informe. Y el informe dice literalmente: durante la ejecución de las obras se produjeron importantes dificultades técnicas que motivaron la suspensión en 2012. Por cierto, un gobierno de Rajoy, un gobierno del Partido Popular, fue el que terminó con estas obras, cuando se había alcanzado un avance de la obra del 15%. En 2016, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir informó de los anejos de hidrología y drenaje del proyecto de construcción y concluyó la necesidad de un estudio de inundabilidad, tras el cual se determinó la modificación sustancial del proyecto. Además expone la dificultad, y sigo leyendo literalmente, además expone la dificultad de la impermeabilidad de las excavaciones, la posible presencia de gases durante la construcción, los riesgos geotécnicos y la inestabilidad del frente de excavación y filtraciones de agua en el túnel. Dada la incertidumbre en el diseño y la magnitud del proyecto y los riesgos asociados a eventos catastróficos, considera conveniente otras soluciones para la ejecución del proyecto. Y esto lo dice el informe, el mismo informe donde ustedes sacáis ciertas cosas, pero sin embargo ocultáis otras de muchísima importancia como la que acabo de leer. Es decir, había un informe que hablaba de la peligrosidad del proyecto del túnel, y eso no se puede ocultar a los coreanos y a las coreanas, porque habéis estado de una forma, como dicen ustedes, peregrina, no solo al Partido Popular, sino es una palabra que también ha utilizado el alcalde en algún que otro medio, diciendo cuáles son las cosas malas que dice el informe, a conveniencia de ustedes, pero sin embargo ocultáis otra a los coreanos, que es la inestabilidad del proyecto del túnel, y que por tanto se hizo un proyecto, un informe nuevo, pedido por el constructor, porque había claros síntomas de inestabilidad y peligrosidad del proyecto del túnel. Quiero resaltar también que el Partido Socialista siempre ha estado en la solución, es decir, el PSOE siempre fue el que inició la obra de la C40 y su cerramiento a su paso por el río Guadalquivir a la altura de Coria. Fue el Partido Popular en 2012 el que decidió la suspensión de la obra, seguramente motivado por la dificultad técnica, como dice el informe, y ha sido el PSOE el que ha vuelto a retomar otra vez la iniciativa del cerramiento de la C40 con un presupuesto dedicado a ello. Y ha sido el Partido Socialista el que licitó y el que ha vuelto a retomar después de haberlo paralizado el Partido Popular. En el mismo informe BOE del 1 de enero de 2024 se menciona que el Ayuntamiento de Coria no se han tenido en cuenta los impactos causados por la contaminación atmosférica, lumínica y acústica. Los técnicos en ese mismo informe le contestan que según el estudio de impacto medioambiental, dadas las características del proyecto, no se esperan impactos de carácter significativo sobre la población. También aseguran: en el túnel, la evacuación de aire se produce en uno de sus extremos a través de las obras. Estoy leyendo literalmente lo que pone el informe. En el túnel, la evacuación de aire se produce en uno de sus extremos a través de las bocas y de las chimeneas de ventilación. Así, las emisiones de contaminantes se concentrarían en el punto más cercano a la población de Coria. Por el contrario, en el viaducto la contaminación se distribuye a lo largo del trazado y más alejado del núcleo urbano y a mayor altura, en consecuencia, en condiciones más favorables para su dispersión. Se vuelve a tapar datos de este informe
que dicen claramente que el impacto medioambiental es más, igual o más perjudicial con el túnel que con el puente. En definitiva, todo esto está basado en un informe técnico y hay que decir claramente que todas las soluciones de todas las conclusiones de estos informes, porque si no estamos dando medias verdades, y ya sabemos lo que son las medias verdades, y medias verdades son mentiras. Estamos convencidos de que la construcción del puente potenciará el desarrollo económico de Coria del Río. No se puede estar constantemente en la confrontación, ya lo hemos dicho una y mil veces. La paralización de la construcción del puente a la altura de Coria es algo muy negativo para el desarrollo económico de nuestro pueblo. El puente dinamizará económicamente nuestro municipio. El puente mejorará indudablemente el día a día de miles de coreanos y coreanas. Esta construcción situará a Coria en una situación privilegiada desde el punto de vista geográfico estratégico y, lejos de ser un problema, será un elemento identitario para nuestro pueblo. Señores del equipo de gobierno, estáis mintiendo, y lo digo claramente, estáis mintiendo a los ciudadanos de Coria del Río, para beneficio propio, solo y exclusivamente. Es indigno atemorizar a los coreanos a sabiendas de que este proyecto es totalmente beneficioso para el día a día de muchos ciudadanos que sufren los innumerables atascos cada mañana. Sois conscientes de que esta es la mejor solución de los técnicos y aún así preferís seguir inmersos en la confrontación para sacar rédito político de todo esto. Algo que nos parece desleal con los ciudadanos y ciudadanas de Coria del Río. El interés político nunca puede estar por encima del interés público y es a lo que estáis jugando vosotros. Queremos que esta construcción se finalice cuanto antes porque es indudable que traerá muchos beneficios para Coria del Río y sus vecinos. Gracias. Señor Sánchez. Sí, mire usted, yo no sé si nosotros estamos engañando, pero ¿sabe quién engaña, miente y, según lo que usted acaba de decir, a sabiendas? El PSOE. Desde el año 1998. Y dice usted que ahora hay que hacerlo ya, por los pobrecitos, que ahí coincidimos, de los coreanos y coreanas que cada día sufren los atascos. O sea que usted ha castigado intencionadamente, su partido ha castigado intencionadamente a los coreanos y coreanas durante 23 años a que sufran los atascos. Lo acaba usted de decir. Somos conscientes que hay que arreglarlo ya por los pobres coreanos que sufren los atascos. Y ustedes llevan mareando este proyecto 23 años, 25 en concreto. Con lo cual usted, el PSOE, que sepan los coreanos y coreanas que los atascos es gracias al PSOE. Dice usted, inestabilidad. No, inestabilidad, un puente para cruzar el Guadalquivir y se cruza el Canal de la Mancha y está el señor Zapatero, el señor Pedro Sánchez, son igual de mentirosos, vendiendo un túnel entre Marruecos y España. Ahí no hay inestabilidad, ahí no hay problemas de marea, ahí no hay problemas de filtraciones. ¿Quién miente? ¿Quién miente? Pues evidentemente el PSOE. La única inestabilidad que tiene este proyecto son los 600 millones que le tiene que dar Pedro Sánchez a los catalanes. Y ha dicho, ¿de dónde ahorramos 600 millones? Pues del puente de Coria. Nos inventamos ahora que la mejor de las soluciones, ya no hay Agenda 2030, ya no hay impacto visual, ya no hay impacto arqueológico, ya no hay impacto en la fauna, porque dice usted, no, es que la arena, mire usted, pues 900.000 toneladas causan el mismo impacto que 1 millón de toneladas. El mismo. Con lo cual, la única inestabilidad, como digo, es los votos que necesita el PSOE seguir vendiendo a los amnistiados. El puente de Coria le pueden usted poner el nombre de el puente de los amnistiados, si ustedes lo hacen finalmente. Será el pago de Andalucía a que Pedro Sánchez mantenga su gobierno. Y dice usted, ¿puedo? Y dice usted, ¿en qué se basaban los andalucistas? Pues mire usted, nosotros desde el 2001, es cierto que al principio pedimos que se cerrara el proyecto con un puente,
Pero es que el Gobierno de España en el 2001 nos alumbró a todos, espero que no fuera, nos mintió a todos, diciendo en esa día que el puente no. De las 12 alternativas, desde el principio se descartaron todas las que tenían puente. Y solo se cogieron 3 que tenían túnel. Si el señor Rodríguez Zapatero era tan listo, porque cuando entra en el gobierno nos dice, coreanos y coreanas, que vamos a dejar el proyecto estancado, porque el túnel no lo queremos, queremos un puente. Si usted sufría todos los días por los coreanos y coreanas que se atascaban para ir a Sevilla, ¿no? Esto, como digo, no es. El único que miente es el PSOE, una vez más. El único que miente es el PSOE. Y lo ha dicho el portavoz del PP. Esto ha sido un tema de consenso siempre aquí. Haya estado quien haya estado, hasta que usted ha llegado al PSOE y ha roto el consenso en este proyecto que tanto perjudica a Coria. Aquí siempre se han aprobado estos puntos sobre la S40 por unanimidad. Siempre hemos apostado desde el año 2001 por el túnel. Y ahora usted pues rompe esto porque usted es de Pedro Sánchez en lugar de los coreanos. Me parece muy bien que usted lo ha puesto ahí, Pedro Sánchez, y usted le debe su sueldo al señor Pedro Sánchez, y por eso para usted es más importante su sueldo y el PSOE que los coreanos y coreanas. Y claro, dice usted, es que esto es lo lógico y lo que queremos es que se haga cuanto antes. 25 años, cuanto antes, 25 años, los que llevan ustedes engañando a los coreanos y coreanas. Y miren, aquí solo hay un tema, y es el dinero. Es el único tema que ahora se aduce para el puente. Es que es más barato, es que vale 1/3, es que es muchísimo más barato. Los agricultores, que se aguanten. Los arqueólogos, que se aguanten. Las contaminaciones, que se aguanten, porque los efectos del CO2, lo dice el informe, son los mismos. Son los mismos. La flora y la fauna, que se aguanten. Es una pequeña aldeíta. No tiene importancia para el Gobierno de Madrid lo que pasa en Coria. Que perturba el núcleo urbano, que impide el desarrollo de Coria. Efectos colaterales, da igual. Que nos cargamos los carramolos, da igual. Lo importante es que nos ahorramos 600 millones que vamos a poder darle a los amnistiados. El puente de los amnistiados. Esa es la única realidad que aquí usted hoy puede decir, diga la verdad a los coreanos y coreanas. Miren ustedes que el PSOE está sometido a Puigdemont, que el PSOE está sometido a los catalanes y los andaluces nos dan exactamente igual. Nos dan exactamente igual. Y los coreanos ya ni te digo, es un pequeño municipio el único que se verá afectado. Eso es lo que dice el PSOE de los coreanos y coreanas. Y esa es la realidad. Por lo tanto, nosotros volver a insistir en el consenso, volver a insistir en que hay que sentarse, hay que parar y decir de una vez cuál es la mejor de las medidas. Lo que no puede es un mismo técnico defender una cosa hoy y mañana otra, y sobre todo lo que hay que establecer son medidas compensatorias si de verdad se ataca al futuro y al presente de Corea del Río. Muy bien. Tenemos una enmienda presentada por parte del Grupo Socialista que tenemos que votar previamente. Si alguien lo pide, sí. No lo ha pedido nadie, por eso he ido ya a la votación. Segundo turno, pues señor Parrado, tiene usted la palabra. Nada, hombre, de nada. Nosotros seguimos en la misma postura. Ha dicho el portavoz del PSOE que esta obra la comenzó y la ha adelantado siempre el PSOE, y ahora me entero yo que en 1998 José María Aznar era presidente del PSOE y era presidente del Gobierno de España. La obra, como bien dice, y creo que la única cosa cierta que ha dicho el portavoz del PSOE, se paró en 2012 y había una serie de estudios de la Confederación, ¿vale? Y en 2017, como he vuelto a decir, Íñigo de la Serna, ministro de Fomento, hablaba de la complejidad administrativa y técnica que tenía el proyecto de túneles, pero
que el Ministerio había hecho el modificado, que claramente, debido a ese último informe, iba a ser más caro, hacía el modificado y se comenzaban los túneles. Porque una obra sea más compleja técnica, administrativamente o más cara, no quiere decir que haya que eliminarla. Se hacen los rectificados que se debieran hacer para garantizar la seguridad y se sigue para adelante. Aquí el único problema es el que hemos estado diciendo. El problema es que el gobierno central necesita ese dinero para seguir manteniéndose en el poder y seguir regando las infraestructuras en Cataluña y en el País Vasco, algo que en la historia de España solo tenemos algo igual que lo que hacía Franco, regar a catalanes y a vascos para tenerlos callados. Pues esto es lo que hace este gobierno que tanto le gusta sacar a Franco. Lamentablemente, nosotros también pensamos que el puente es otra cortina de humo, es otra patada para adelante para que se enmarañe la jugada y dentro de unos años habrá otro cambio de postura del gobierno de Sánchez. Si antes Puigdemont no decide bajar el dedo y echarlo a la calle, y se cambiará a través de los túneles para empezar de cero y seguir sin invertir en la S40. Y por último, me ha hecho gracia la aseveración del portavoz del gobierno de Andalucía por sí, hablando del puente de los amnistiados. Yo entiendo que si se hace ese puente y se pone ese nombre, el portavoz y todo su grupo irá a la inauguración, porque 2 propuestas contra la amnistía se ha llevado en este gobierno. Y el equipo de gobierno ha votado a favor de la amnistía. Por lo tanto, hoy con sus palabras se hace una enmienda a la totalidad de esas 2 votaciones, dejándole ver a los coreanos que son perjudiciales para Andalucía. Muchas gracias. Señor Díaz. Y el portavoz de Andalucía por sí, algo de patrimonio arqueológico y demás. Bueno, pues si se habla de patrimonio arqueológico en cuanto a la construcción del túnel, el río es una zona de servidumbre arqueológica y de una manera o de otra tendrá que tener una cautela arqueológica, cosas que ustedes aquí en Coria parece que no lo estáis haciendo. Yo vuelvo a repetir lo que he dicho antes. Cuando se dicen medias verdades, al final se convierte en una mentira. Y obviáis algo muy importante, que es que el túnel, el proyecto del túnel, tenía problemas de inundabilidad con los informes técnicos. Es decir, no podemos obviar ese tema. Los informes técnicos dicen que había problemas de inundabilidad y que recomendaban que se estudiara otro proyecto. Y eso se sigue ocultando, con lo cual se sigue mintiendo a los coreanos y a las coreanas. ¿Que hay excavaciones de tierra que son mayores a los del puente? Sí, cierto, claro que es cierto. ¿Que habla de que hay problemas de inundabilidad del túnel? Es cierto también, y también hay que decirlo. No podemos ocultar eso a los coreanos. No podemos ocultar que en ese proyecto hay peligrosidad a la hora de la construcción. Y eso no podemos obviarlo. Con lo cual se sigue mintiendo. ¿Saben ustedes cuántos puentes hay en el cauce del río Guadalquivir? 23. 23 puentes a lo largo del cauce del Guadalquivir. Pero, sin embargo, ninguno ha puesto ningún problema a ninguno de los puentes que hay en Sevilla, los que hay en el cauce de Guadalquivir. Qué casualidad que cuando hacen uno cercano a Coria es un problema. Eso es un problema, porque hay solamente interés de rédito político, confrontación, mirar hacia otro lado para el desarrollo económico de nuestro pueblo, para los ciudadanos y ciudadanas de Coria del Río, que están pidiendo que esto se haga ya, y ustedes no paráis de poner alegaciones porque a ustedes os viene bien la confrontación. Ese es el único motivo del pleno por el cual estamos aquí hoy. Mire, y hay una cosa muy curiosa. Repasando la prensa, hace poco vimos como en el ABC, la prensa totalmente objetiva,
vimos en el ABC un artículo en contra del puente. Ese mismo día había, y repasando la prensa, había un artículo en otro periódico de la provincia y hablaba de un puente a la altura de San Telmo. Y la Junta da el visto bueno a ese puente, porque lo pide el Ayuntamiento de Sevilla. Es curioso, ¿verdad? La Junta, a pesar de un informe negativo de patrimonio a ese puente, ni habla de impacto medioambiental, ni habla de que es negativo para la zona donde se va a poner, porque lo pide el Ayuntamiento de Sevilla del Partido Popular y lo aconseja la Consejería del Partido Popular de la Junta de Andalucía. Y el señor alcalde de Coria, que es una adalid ahora de problemas de los andaluces, ni se le ha escuchado hablar de esto. ¿Por qué? Porque no conviene. Porque no conviene. Porque no conviene. Porque aquí hay solamente un rédito político. Porque aquí hablamos de lo que nos interesa para mantener la atención en otro sitio. ¿Y mantener la atención en otro sitio de qué? De los últimos acontecimientos que están pasando en Coria. ¿A ustedes que os gusta tanto las redes sociales? ¿Sabéis qué es lo que estáis ocultando? El desastre del carril bici que se ha cargado el paseo fluvial. Estáis ocultando el desastre que hay en la ayuda a domicilio en Coria. Por cierto, ya hablaremos de lo que ha pasado en estos últimos días. Que vaya numerito, vaya numerito. Eso es lo que quería ocultar y por eso se ha sacado hoy el tema del puente. Así que hagamos política con mayúsculas y vamos a dejarnos de todo este tipo de enmarañamiento, que es para lo que se utiliza últimamente, estáis utilizando el Pleno de Coria, porque los coreanos nos exigen que hagamos política para los coreanos, para beneficiar y potenciar económicamente, entre otras cosas, que es lo que va a hacer el puente a los coreanos y a las coreanas. Nada más. Señor Sánchez. Dice el portavoz del PSOE que hay 25 puentes en el Guadalquivir. ¿Sabe usted, señor portavoz del PSOE, cuántas pasarelas, túneles, puentes hay para salvar el Guadalquivir en Coria desde el año 1994 que gobernaba un tal Felipe González al año 2024 que gobierna un tal Pedro Sánchez? ¿Las ha visto usted? Cero. Cero. Esa es la realidad. ¿Quién miente? ¿Quién engaña? Pues el partido de los ERE, que tiene en Coria su presidente de honor, el señor Viera, en la cárcel. Con lo cual nosotros no sé si engañaremos más o menos. Pero el partido de los ERE de Coria sí que miente a los coreanos y coreanas. Y eso es que hace falta ya, ahora se han dado ustedes cuenta de que hace falta hacerlo ya, 25 años después. 25 años después. Se han dado ustedes cuenta que hace falta hacer algo ya. O un puente, un túnel, lo que sea, hay que hacerlo ya. Se han dado ustedes cuenta, solo han tardado 25 años. Y dicen ustedes que siempre dicen medias verdades. Claro ya, comparándolo con Pedro Sánchez y el PSOE, que mienten constantemente y además lo reconoce, lo importante no es la verdad, es la realidad. La realidad es la verdad. Yo puedo decir como Pedro Sánchez A y como presidente del gobierno B. Yo puedo decir, vamos a hacer un puente y ahora hacemos un túnel. Claro que sí. El partido de los ERE, el partido de la mentira. Segundo adjetivo calificativo que tiene el PSOE de Coria. Después dice usted, es que lo vamos a hacer ya. Muy bien, pues ahí coincidimos los dos partidos, el PP y nosotros, que es otra patada hacia adelante para no hacer nada. Esto es como el dicho histórico-político, crea una comisión, si quieres que algo no funcione, crea una comisión. Pues aquí, si quiere usted no hacer algo, vuelva a hacer una declaración de impacto ambiental. La del 2001 no vale, la del 2024 ahora es mejor, que es todo lo contrario. Entonces, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir decía que el puente era perjudicial, hoy, bueno, es menos malo, ¿verdad? Aquí quedan todavía, y por eso pedimos la mesa, los informes sectoriales de la Junta. Que esperemos que la Junta mantenga el tipo y diga que el puente no.
que lo que hay que hacer es el túnel. Y por eso hay que hacer una mesa donde de verdad todas las partes implicadas digamos cuál es la mejor de las soluciones. Porque claro, ¿ya han descubierto ustedes quién ha tirado 10 millones de euros en los túneles? ¿Ya le han abierto expedientes de responsabilidad patrimonial para que le devuelvan a los ciudadanos y ciudadanas los 10 millones de euros que España ha tirado en esos túneles? ¿100? ¿Ya lo han descubierto ustedes o no lo han descubierto? Parece ser que no, pero Pedro Sánchez lleva ya 5 años. ¿Ya han descubierto ustedes quién ha sido ese malversador presunto? ¿O todavía eso ya no les interesa? ¿Son empresas amigas del PSOE? ¿Son las empresas que iban a regalar los ordenadores del señor Chávez? ¿Son las empresas que iban a poner las pagas a las amas de casa de la señora Susana Díaz? ¿Son las mismas empresas? ¿Eso no son mentiras, señor Díaz? Ustedes cuando dicen una cosa la cumplen, ¿verdad? Dieron ordenadores a todos los andaluces, dieron una paga a todas las amas de casa, los ERE era para salvar los desempleados, ¿verdad que sí? No para comprar sedes en cama, ¿verdad que sí? ¿A que sí? Esa es la verdad que siempre dice el PSOE. Y dice usted que esto es bueno para Coria. ¿Bueno para Coria el Gobierno de España? Mire lo que acaba de llegar. De nuevo, su partido, usando las instituciones del Estado, nos impugna el presupuesto del 2023. ¿Saben por qué impugna el Gobierno de España el presupuesto del 2023? Porque hemos reconocido los derechos que la reforma laboral de su propio Gobierno les da a los trabajadores y trabajadoras. Ustedes venden una reforma laboral y ahora impugnan el presupuesto porque se les reconocen a los trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento sus derechos. Se les estabiliza, no se le crea empleo en precario, empleo temporal, como a lo mejor es lo que le gusta al PSOE para tener clientelismo político. Pues esto es lo que hace Pedro Sánchez con Coria. Vamos, lo normal que hace Pedro Sánchez con todos los sitios donde no gobierna, que es atosigarlo y amedrentarlo, salvo con los que tienen votos que le hagan falta para seguir en el Gobierno de Madrid. Pero volviendo al punto, lo que sí que usted no ha explicado aquí, como tampoco lo explica la declaración de impacto ambiental, si mintieron intencionadamente los técnicos que hicieron los proyectos en el 2001 o están mintiendo ustedes ahora. Yo apuesto por lo segundo, sinceramente, apuesto por lo segundo. Aquí tampoco se explica o se compromete el Gobierno de España a decir, mire usted, nos ahorramos 600 millones, pero aquí están medidas complementarias, todas para la provincia de Sevilla. Tengan ustedes el arrojo, pídanlo. Los 600 millones que se van a ahorrar ustedes se van a invertir en Sevilla y su provincia. No, no lo pueden decir. No lo pueden decir porque ese dinero va a ir a Cataluña, así de claro. A ver si aguantan ustedes algún mes más y a ver si ustedes mantienen el Gobierno de España, el Gobierno de la Agenda 2030, el Gobierno defensor del medio ambiente, y nos va a poner ahí un puente que causa impacto visual, impacto medioambiental, que perjudica la capa de ozono, que perjudica al río y, sobre todo, y lo más importante, que perjudica al desarrollo presente y futuro de Coria del Río. Porque ¿cuáles son las ganancias de poner ahí un puente? ¿Se lo ha preguntado usted a los agricultores? ¿Cuáles son esas ganancias? ¿Le ha explicado usted de las zonas de protección de policía? ¿O no se lo ha explicado? Seguramente ustedes no se lo han explicado, porque no les interesa. En cualquier caso, la realidad es que esta alcaldía, este gobierno municipal, trae una vez más al Pleno, esperando que hubiera consenso, como ha habido siempre en este plenario con este proyecto, el apoyo unánime de todos los grupos corianos, pero ya vemos que hoy aquí uno se desliga porque es más importante Pedro Sánchez que Coria, es más importante el PSOE que los corianos y corianas. Y por eso digo, esperemos que no, pero ya tienen ustedes nombre para el puente de los amnistiados. Bueno, antes de votar voy a decir algunas cuestiones. ¿Algún inconveniente? ¿Hay algún inconveniente? Claro, claro, el alcalde, ¿no? Ah, vale, de acuerdo. Bueno, volviendo a lo importante. Después de 25 años lo que hemos conseguido es lo que se conseguían en las guerras antiguamente.
que era aislar a la población para que se rindiera por agotamiento. Ahora la gente, pues evidentemente dice que hagan lo que sea, pero que lo hagan. Esa es la opinión generalizada de la ciudadanía, que hagan lo que sea, pero que lo hagan, que cierren cuanto antes la S40 y que podamos evitar de una vez por todas pues los atascos que sufrimos todas las mañanas para ir a trabajar, para ir a llevar a nuestros hijos al colegio, al instituto, a la universidad. En definitiva, todos esos atascos y dificultades que sufren los coreanos, las coreanas, los cigarreros, las cigarreras, la gente de la isla. En definitiva, pues todos los que tenemos que utilizar los 80-58 para llegar hasta Sevilla. Esa es la situación actual, pero eso no debe hacernos perder el norte político. Y el norte político no nos debe hacer renunciar al mejor proyecto para nuestro municipio. No puede hacerlo. Esa situación a la que nos han llevado 25 años de dimes y diretes de gobiernos centrales de unos y de otros, no puede hacernos a los coreanos rendirnos en la defensa del mejor proyecto para toda esta área metropolitana y especialmente para nuestro municipio. No voy a hablar de todo el periplo del proyecto porque creo que prácticamente todos tenemos la posibilidad de tener acceso a esa información, pero sí me voy a centrar en la parte final. En esa día última que hemos estado esperando más de un año por parte del Ministerio de Medio Ambiente, que no salía y que finalmente, bueno, pues ha salido de una forma peregrina, sí, voy a utilizar otra vez esa palabra, y realmente decepcionante. ¿Por qué? Bueno, pues porque los argumentos que utiliza son peregrinos, son absolutamente faltos de importancia técnica, porque lo fundamental es lo que se sustancia para decidir que se va a construir un puente, el puente sobre la que la DIA analizaba, puente de dintel recto, por encima de un túnel, es que del túnel salen 100.000 metros cúbicos de arenas más que es del túnel, 900.000 o 100.000. Lo de los 100.000, o sea, el millón de metros cúbicos en comparación con los 900.000 no aparece en la DIA. Solamente se dice que saldrán 1 millón de metros cúbicos con el túnel y no con el puente. Pero es que no solamente ese es el argumento que se utiliza, sino que, por ejemplo, utiliza ese otro que ha dicho usted, de que si se construye un puente, pues todos los gases de ese túnel se van a concentrar en los extremos. Claro, al lumbreras que ha hecho la DIA, no se le ocurre que en los puentes normalmente se utilizan filtros. Se ponen filtros en las embocaduras de los túneles para filtrar la salida de gases hacia el exterior. Pero eso no se le ocurre al que ha hecho la DIA. Es curioso, ¿no? Por eso yo insisto en que los argumentos son absolutamente peregrinos. Pero voy más allá. Nosotros no estamos aquí oponiéndonos a la construcción de una infraestructura porque sí, no. Nos oponemos además a esa DIA, a la forma de proceder de esa DIA, porque además va dirigida hacia un puente muy concreto, que esa misma DIA ahora nos dice que no puede ser ese puente. Nos dice que los pilares hay que sacarlos fuera del río y que por lo tanto el puente de interrecto no puede ser, tiene que ser un puente atirantado, como el de la S30, el puente del Centenario, que por lo tanto ya no va a tener 70 metros, sino que va a tener pues probablemente más de 150 metros. La DIA no se pronuncia sobre ese puente, la DIA no se pronuncia sobre ese puente, sobre el impacto de ese puente, se pronuncia sobre el impacto del puente de interrecto. Y además no se pronuncia sobre la necesidad de compensar atendiendo a ese nuevo puente. Por lo tanto, ¿esto es una medida de distracción? ¿Hay que hacer una nueva DIA? ¿Estamos distrayendo la realidad de la infraestructura? ¿Lo que de verdad queréis es no hacer ninguna infraestructura y llegar al punto inicial del 98, donde la S40 no se cerraba? ¿Eso es lo que queréis? Pues señor Díaz,
en nosotros no va a encontrar esa confrontación de la que usted recurrentemente habla. La confrontación es recurrente desde el Gobierno central, que no nos ha citado a ni una sola reunión, salvo la que nos convocó hace, no sé si fue año y medio, el secretario general, para decirnos el trágala que nos iba a imponer del puente de Dintel Recto. Para eso, nada más. Para eso nos ha citado nada más. Para eso. Nunca nos han escuchado. Nunca nos han escuchado. Igualmente, está usted muy inquieto, señor Díaz. Está usted muy inquieto. No, hombre, escucha, con educación, con educación, señor Díaz, estoy hablando yo. Con educación igual que he estado yo, así, tranquilo, en cualquier caso, bebiendo, tomando las gafas, pero no señalándome permanentemente, inquiriéndome permanentemente e intentando distraerme. Mire usted, voy a seguir diciendo lo que tengo que decir, que es lo que estoy diciendo y que es lo mejor para nuestro municipio. Y de ninguna forma buscamos la confrontación por confrontación. Lo que buscamos es el mejor proyecto para Coria. Eso es lo que hemos buscado siempre. Y el puente de más de 150 metros no es lo mejor para este municipio. Por cierto, los informes los hizo en su día la misma empresa que ahora ha hecho los informes totalmente contradictorios, los informes de estudio de impacto ambiental. La misma empresa que entonces dijo una cosa, ahora dice absolutamente la contraria. Por cierto, cuando se dice que se para el proyecto porque la inundabilidad, eso es lo que usted dice, nosotros no estamos ocultando una inundabilidad. Lo que se oculta en ese proyecto es que esa inundabilidad es subsanable, es absolutamente subsanable como cualquier proyecto. Si se comprueba que las planchas de hormigón que hay que instalarle son insuficientes, pues se cambian, se modifica el proyecto, se implementa el dinero necesario y se hace el proyecto. Bueno, mi compañero le ha hablado del túnel en el Canal de la Mancha, el que se quiere hacer en el estrecho de Gibraltar, pero vámonos al norte de Europa y vemos algunos túneles en el mar y por debajo del mar de decenas de kilómetros. Las soluciones técnicas existen para casi todo y para el túnel en su paso por Palomares, por Coria, por Dos Hermanas, para la S40 también las existen. El problema es el dinero. Lo dijo su jefe, el señor presidente de la Diputación de Sevilla el otro día. El puente es lo más rápido y lo más barato. Más rápido y lo más barato. Es que se descubren ustedes solos. Es lo más barato. Esa es la clave. No hay más clave. La clave es el dinero, que en Andalucía, que en Coria no se quiere invertir, y en otros territorios, no voy a centrarme exclusivamente en Cataluña, pues se construye, se invierten sin ninguna dificultad. Así que el Ministerio se gaste aquí el dinero que se tiene que gastar, el que se comprometió hace ya muchos años, para que el mejor proyecto sea el que se construya en el entorno de nuestro municipio y que deje de afectar a nuestros vecinos, nuestro casco urbano, que es el único afectado, al que se refiere con ese desprecio recurrente la DIA, ese pueblo que está aquí, 30.000 habitantes, no somos un pueblo cualquiera, pero que somos los únicos afectados y que somos daños colaterales. Bueno, votamos inicialmente la enmienda del Partido Socialista y después la moción. ¿Votos favorables a la enmienda? ¿Votos en contra? Votamos la propuesta. ¿Votos favorables a la propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bueno, pues queda aprobada esta propuesta y pasamos al punto número 2, que es el que hace referencia a la modificación de crédito para financiación con el resto de financiación FEAR 2023. ¿Qué dijo la comisión? Se ha visto la comisión con los votos a favor de Andalucía por sí y las abstenciones de PSOE y PP. Señor Sánchez. Sí, como ya adelantábamos cuando salió la orden del Fondo Especial Extraordinario de Anticipo Reintegrable, el FEAR de Diputación, lo solicitamos para cubrir el proyecto Regeneración de Barriada El Pozo y Blanca Paloma. Entonces lo que hacemos es un crédito extraordinario por importe de 1.940.000 euros, que el alta sería la aplicación de este gasto, Regeneración Barriada El Pozo y Blanca Paloma, y en la parte
sería al capítulo 6, inversiones reales, iría a obtenido por parte del Fondo Extraordinario de Anticipo Reintegrable, por la misma cuantía. ¿Alguna intervención, señor Parrado? A nosotros no nos queda todavía claro esta modificación presupuestaria un mes después de aprobar unos presupuestos. Y entonces, nos gustaría saber si se debe a que se ha presupuestado mal la obra, si ha habido algún sobrecoste, si hay otro tipo de eventualidad y, en caso de esto, qué otras inversiones en Coria se verían afectadas por utilizar este dinero para la partida que el equipo de gobierno cree que es más necesaria. Muchas gracias. Señor Díaz. Ahondar un poco en lo que ha dicho el portavoz del Partido Popular. Bueno, que yo creo que aquí hay una mala planificación. Se pidió un dinero, 3 millones de euros de los fondos FEAR a la Diputación de Sevilla, a pagar en más de 10 años, en 10 años creo que era, y ahora, un mes después del presupuesto, se dice que, bueno, que hacen falta 2 millones de euros, 1.940.000 euros, para el plan de regeneración de esta barriada. Una de dos: o hay mala planificación, o se sabía cuando se pidió y se ocultó y no se dijo para qué era. No entendemos muy bien, porque es que estamos hablando de 2 millones de euros. O sea, en un mes hay un cambio de presupuestario, una modificación presupuestaria de 2 millones de euros. A un mes que hemos hecho los presupuestos no había previsión. Con el dinero que ya se está echando a la regeneración, que estamos de acuerdo, por supuesto, a la regeneración de estas dos barriadas, pero no entendemos muy bien, porque además hemos preguntado en las comisiones y bueno, las comisiones parece que aquí sirven para que el presidente de la comisión, la presidenta de la comisión, cobre el dinero que tiene que cobrar, que son 450 euros, porque es que no sirve absolutamente de nada. Y, entre otras cosas, se pone 15 minutos antes del pleno. Si hay alguna alegación por parte de algún grupo y el secretario estima oportuno meterlo en expediente y hacer algún tipo de informe con respecto a esa modificación, es que no da tiempo. ¿Qué hacemos? Anulamos el pleno, quitamos el punto. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Se le pregunta al delegado de Hacienda que este dinero, el porqué, y bueno, salta con lo que primero le viene en gana, porque es que no da ningún tipo de explicación. Y las comisiones están para informar a la oposición, a los ciudadanos, al pleno, para fiscalizar, para que nosotros tengamos informe, en este caso, positivo o negativo, para nosotros poder votar esta modificación. Pero es que estamos hablando de 2 millones de euros, a un presupuesto que se ha aprobado prácticamente hace un mes. Y 3 millones de euros que se pidieron a los FEAR, que dijeron que eran para inversiones, que es cierto que es para inversiones, pero o lo sabían y lo ocultaron, o hacía una mala planificación, cosas que en este caso no se ha dicho en la comisión. Gracias. Señor Sánchez. Sí, voy a intentar hablar coreano, porque parece que hablamos ruso. Ya lo dijimos en el debate del pleno de presupuesto. Por cierto, aquel presupuesto queda tan malo que ya es definitivo, porque han presentado usted 0 alegaciones, 0 reclamaciones. Era un presupuesto tan catastrófico, tan irreal, tan falsificado, que no han tenido ustedes ni el decoro, por lo menos, de volver a traerlo aquí presentando una propuesta alternativa, presentando reclamaciones, presentando alegaciones. Pero bueno, como digo, lo decíamos el capítulo 6, aplicando el principio de prudencia que siempre hemos tenido y que nos ha llevado a quitar una deuda de 45 millones de euros que había cuando entramos en el 2013 en este ayuntamiento, para no despilfarrar, para que no haya remanente negativo, sino todo lo contrario, como venimos haciendo en los últimos años, para que al final, cuando liquidemos, haya remanente positivo que nos pueda permitir seguir reinvirtiendo, seguir mejorando los barrios y las calles de Coria. El capítulo 6 contempla únicamente una cuantía que no va a ser a final de año, cuando ejecutemos, cuando liquidemos la real. ¿Por qué? Porque, aplicando ese principio de prudencia, nosotros, mientras no haya una resolución, aunque sepamos, por ejemplo, que va a llegar el PFEA, presupuestamos 1 euro. Cuando llega la resolución, aumentamos con lo que nos dan. Pues aquí lo mismo. Lo dijimos en el pleno, donde se pedía acogernos al fondo. Se va a destinar 100%, 3 millones de euros, 500 millones de pesetas, a las calles, a las barriadas, a Coria del Río, a mejorar, a seguir mejorando,
Coria del Río, y es lo que hacemos. Una vez aprobado el presupuesto es cuando podemos hacer esto. Más la planificación no. Es ahora cuando podemos hacerlo y cuando lo hacemos. Y destinamos 2 millones de euros casi a terminar, a completar el que yo creo que es uno de los proyectos que mejor en las últimas décadas, que mejor va a identificar el desarrollo, el progreso de Coria del Río, que es regenerar las zonas más desfavorecidas, las zonas más deprimidas de nuestro pueblo. Y como digo, destinamos 1.940.000 euros, que es nuestro dinero, que anticipamos de Diputación, no es ni un préstamo ni un crédito, sino un adelanto del dinero que vamos a recaudar a futuro de nuestros tributos, nuestras tasas, nuestros impuestos a través del OPAE. El OPAE nos lo adelanta y ese 1.940.000 euros, como digo, lo hacemos para terminar el proyecto de regeneración de la barriada El Pozo y la Blanca Paloma. Esa es la pregunta. ¿Queremos terminar este proyecto ambicioso para Coria? ¿Queremos que esa zona se integre con el resto del municipio con normalidad? ¿Que sea un barrio más de Coria? Pues nosotros decimos que sí, y por eso vamos a aprobar este expediente de crédito extraordinario 1/2024, el primero, una vez que se ha aprobado definitivamente ese presupuesto tan pernicioso, tan malo, tan masivo, tan maligno, al cual no se ha presentado, como digo, ni una alegación. Una vez que tenemos ya aprobado definitivamente el presupuesto, en el primer pleno, pues se trae como nos comprometimos con los coreanos y coreanas y especialmente con los vecinos y vecinas de estos barrios. ¿Alguna otra intervención? Pues votos favorables a la propuesta. ¿Abstenciones? Bien, pues queda aprobada. No hay más puntos en el orden del día. Se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.